Bienvenidos, señores estudiantes, al tema número 4, régimen laboral, MIPES. Quisiera, antes de entrar en sí al tema, de hacer una breve introducción, qué son las MIPES y qué representan para la economía nacional. Las MIPES son pequeños grupos empresariales, ¿ya?, de pocas personas, de poco movimiento, digamos, de poco volumen de movimiento económico, pero que sin embargo son muy importantes para la economía nacional debido a que son una fuente muy importante de generación de empleo, ¿ya? Y sobre todo este tema que, digamos, nos sirve para el tema en cuestión. Siendo las MIPES una fuente generadora de empleo, digamos, decente, porque también existe el subempleo, y el subempleo no es algo necesariamente positivo. Entonces se ha querido dar una mayor potenciación, se ha querido dar una mayor, digamos, empuje, un impulso para que las micro y pequeñas empresas puedan, digamos, formalizarse, debido a que aún los esfuerzos gubernamentales, el índice de informalidad de estos grupos empresariales es muy alto. ¿A qué me refiero con índice de informalidad? Que no tienen a los empleados, a los trabajadores, en planillas, bajo ningún régimen laboral, sin ningún beneficio social. ¿Esto debido a qué? Debido a que el trabajador que ya está trabajando en calidad de dependencia en una empresa adquiere derechos. Esos derechos son para el empleador un costo. ¿A qué me refiero? El trabajador recibe del empleador no solamente sus 12 sueldos, sino que el empleador va a tener que pagarle 2 gratificaciones, con lo que serían 14 sueldos, una CTS, con lo cual serían 15, tiene que pagarle el 9% todos los meses de salud, tiene que pagarle asignación familiar, es decir, entre otros, o una serie de pagos adicionales por el hecho de tener una persona bajo este régimen. Entonces, como es de esperarse, los microempresarios, que no son precisamente empresas millonarias, empresas que tengan mucho fondo en dinero, se ven precisados a tratar de reducir esos pagos. Y la vía más fácil de hacerlo es la informalidad. Trabajas para mí, pero sin embargo no estás en planillas, te pago de otro modo. Eso no es algo que sea positivo. Es algo que está poco a poco tratando de erradicarse, y cómo hacer que un empleador, que un jefe, que una empresa acoja y formalice a sus trabajadores poniéndolos en planillas, si se sabe que esto es costoso. Bien, una de las maneras de cómo impulsar esa formalización es a través de la dación de un régimen especial para MIPES, de un régimen especial para micro y pequeñas empresas. De esta manera se estaría evitándole algunos de los costos a los empresarios, a los microempresarios y pequeños empresarios, para que de esa manera puedan darles a sus trabajadores acceso a los beneficios sociales, como por ejemplo vacaciones, como por ejemplo horas extras, como por ejemplo gratificaciones, que trabajando de un modo informal no podrían, porque sería demasiado caro. Bien, entonces, haciendo este preámbulo y debido a la problemática que afrontan las MIPES, las micro y pequeñas empresas en el Perú, vamos a hablar del régimen que está diseñado para estas empresas. Solamente para puntualizar que es diferente hablar del régimen laboral de las MIPES del régimen laboral privado, del régimen laboral general. Ya vamos a estudiar un poquito más a precisión cada una de sus características. Bien, ¿qué características tienen las micro y pequeñas empresas? Bien, según el decreto legislativo 1086, señala algunas de las características propias de las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, las microempresas tienen de 1 hasta 10 trabajadores y con ventas anuales no mayores a 150 UITs. Bien, entre tanto, las pequeñas empresas tienen de 1 hasta 100 y sus ventas anuales no deben exceder a 1.700 UITs. Al parecer, tener
90 trabajadores no es de una pequeña empresa, pero sin embargo la legislación prevé esta clasificación para darle algún incentivo e ingresar a lo que es el régimen MIPE. El régimen laboral especial para las MIPES. Para uno acceder a este régimen laboral, lo primero que tiene que hacer es inscribir su empresa en el Ministerio de Trabajo, en el registro de micro y pequeños empresarios, denominado REMIPE. ¿Ya? Me gustaría mucho de que, como parte de su trabajo, como parte de su estudio, puedan darse una visita. Si no tienen los medios para ir en persona, pueden hacerlo a través de la página web del Ministerio de Trabajo y buscar el enlace que les va a permitir acceder a esta información. Bien, vamos a hablar entonces del régimen laboral de la micro y pequeña empresa. La remuneración para la micro y pequeña empresa es la de la remuneración mínima vital. Pero, si se llega a un acuerdo con el Consejo Nacional de Trabajo, puede inclusive ser menos. Puede inclusive ser menor a la remuneración mínima vital. Esto es para dar algún incentivo a los microempresarios de poder, digamos, acercar a sus trabajadores a la formalidad. Para las pequeñas empresas, sin embargo, las pequeñas empresas no pueden bajar del sueldo mínimo. Es decir, no puede ser menor de 600 soles. La jornada de trabajo. Para la microempresa y pequeña empresa, para ambos casos son 8 horas. Ahí la jornada laboral es similar al del régimen laboral general. El trabajo de sobretiempo se va a calcular las horas extras del mismo modo que se hace en el régimen general privado. Es decir, las 2 primeras horas van a tener una sobretasa del 25% y ahí en adelante van a tener una sobretasa del 35%. El descanso semanal, o sea, el dominical, que digamos los microempresarios no están muy dados a cumplir, aquí se regula. El descanso semanal tiene un costo idéntico al que perciben los trabajadores del régimen general privado. El descanso vacacional para la micro y pequeña empresa son 15 días calendarios, pero pueden reducirse a 7. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué en el régimen laboral privado son 30 días y por qué en las pequeñas microempresas solo 15? Son chiquitas, tienen menor tiempo de descanso. No precisamente, pero a un empleador, un microempresario, no le conviene tener un mes sin hacer nada en su empresa al trabajador. En todo caso, los microempresarios son núcleos muchas veces familiares, donde muchas veces trabajan en su propia casa, ¿no? La mayoría de microempresas tienen ese cariz. Entonces eso posibilita pues a que el descanso vacacional sea menor, ¿no? En algunos casos, e incluso puede reducirse solo hasta 7 días, debido muchas veces pues a la necesidad de trabajo. De repente, si hay un pedido que cumplir, se puede llegar a un acuerdo, pero me descansa 7 días y el resto de días que supuestamente debes estar trabajando, eso sí está cubierto económicamente. Bien, los descansos feriados dan un tratamiento similar al de el régimen general privado. Entre otras cosas, también tenemos, estar normado cuánto es el monto que se le da a los trabajadores por despido injustificado. Bien, el despido injustificado se da en aquellos casos en el que no hay una explicación satisfactoria para la desvinculación del trabajador con la empresa. Los casos más emblemáticos de despido arbitrario o injustificado son sencillamente por algún roce laboral, algún digamos conflicto, algún cambio de palabras o de opiniones, y bueno, eso termina en la desvinculación laboral entre ambas partes, ¿no? Ese motivo, entre otros, están tipificados como despidos injustificados y tienen una indemnización. Para la microempresa son 10 remuneraciones diarias por cada año de servicios.
hasta un máximo de 90 remuneraciones. Para la pequeña empresa son 20 remuneraciones diarias por cada año de servicios, hasta un máximo de 120 remuneraciones. El seguro complementario de trabajo y riesgo. ¿Qué es el seguro complementario de trabajo y riesgo? Es un contrato que firma la empresa con otras entidades prestadoras de salud para que adicionalmente a los servicios de salud que presta el Seguro Social, para que puedan ser atendidos sus trabajadores en estas entidades. Para eso se ha normado que para la microempresa no le corresponde, y para la pequeña empresa se va a regir según lo que diga la ley número 26790. El seguro de vida para la microempresa no le corresponde. Para la pequeña empresa, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto legislativo 688. Los derechos colectivos para la microempresa no les corresponde, y para la pequeña empresa se da un tratamiento similar al del régimen laboral general. Participación en las utilidades. ¿Qué son las participaciones en las utilidades? Muy aparte de las gratificaciones, CTS y demás beneficios sociales que el trabajador percibe a lo largo del año, el gobierno, el Estado, también contempla la posibilidad de entregarle de las ganancias que a fin de año obtenga la empresa un porcentaje para que los trabajadores se repartan entre ellos. Eso, por supuesto, tiene cálculos propios de este beneficio social. Sin embargo, el monto a ser puesto a disposición de los trabajadores varía de acuerdo al riesgo o tipo de empresa. Bien, la participación en las utilidades para la microempresa no le corresponde. Para la pequeña empresa, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto legislativo 892. La CTS, la compensación por tiempo de servicios, para la microempresa no le corresponde. Para la pequeña empresa son 15 remuneraciones diarias, ¿ya? O sea, medio mes, por año completo de servicios, hasta un máximo de 90 remuneraciones diarias. En este punto quisiera que ustedes se den cuenta de que en muchas de los beneficios sociales que hemos estado nombrando no le corresponde a las microempresas. Esto se hace con la finalidad de que al empleador le resulte menos costoso, según lo que expliqué a comienzos del tema, y se incentive para que los formalice. Está bien, no tendrás gratificaciones, no tendrás participación en las utilidades, pero cuando menos tienes derecho al seguro social y otros beneficios mínimos que por ley le corresponden. Eso le da también a la SUNAT, a Salud, un porcentaje de recaudación extra, ¿ya? Y si tenemos en cuenta la cantidad de micro y pequeñas empresas en el Perú, este porcentaje extra es bastante considerable. Las gratificaciones para las microempresas no le corresponde, y para la pequeña empresa es media remuneración por cada una. Bien, vamos a hablar ahora del régimen especial de salud para las MIPES. Para la microempresa, los trabajadores están afiliados al seguro semisubsidiado de salud. Su costo será principalmente subsidiado por el Estado, condicionado a la presentación anual del certificado de inscripción al REMIPE, al Registro de Micro y Pequeños Empresarios. El empleador deberá efectuar un aporte mensual equivalente a la mitad del aporte, que será complementado por un monto igual por parte del Estado. Este régimen plantea un semisubsidio, un apoyo para que los señores trabajadores tengan acceso al derecho de salud, sin que les resulte tan costoso a los empleadores. Igual para la pequeña empresa, los trabajadores serán asegurados regulares de salud y el empleador aportará la tasa correspondiente, es decir, el 9% de su remuneración básica, asegurable. El régimen de pensiones. Uno de los objetivos de tener formalizados a los trabajadores de las micro y pequeñas empresas es el tener acceso tanto a los servicios de salud como también a una pensión que los ampare cuando ellos ya lleguen a una edad en la que deben dejar de trabajar, lo que se conoce como jubilación. Bien, si ustedes toman en cuenta una persona que no está en planillas,
pues no va a recibir jubilación, no va a recibir una pensión jubilatoria cuando cumpla los requisitos que la ley impone para recibir este beneficio. El acceder a las planillas en una micro y pequeña empresa ya te brinda la posibilidad de que se realicen tus aportes y cuando llegue el momento de la jubilación uno pueda gozar de una pensión. Para la micro y pequeña empresa podrán, con carácter voluntario, afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones. Tenemos entonces la Oficina Nacional de Pensiones, la Oficina de Normalización Previsional, ONP, y las AFP, que son administradoras de fondos de pensiones. Ambos sistemas son válidos. Si un trabajador no está en planillas y es incluido en planillas, automáticamente el sistema lo va a acoger al Sistema Nacional de Pensiones, al SNP o al ONP, es lo mismo. Ahora, si el trabajador lo desea, si es su deseo, podrá transferir entonces sus aportes del Sistema Nacional de Pensiones a una AFP de las que existen en el mercado. Bien, con mucho cuidado, pues una vez transferido o afiliado a una AFP ya no hay punto de retorno. El consejo es que se informe detalladamente, muy bien, cuáles son los beneficios que nos da la OSNP y cuáles son los beneficios que nos entrega una AFP para tomar esta decisión muy importante. Bien, para el régimen de pensiones de las MIPES, en cuestión de la microempresa, acabamos de mencionar que son tanto para la ONP o la AFP, en tanto para la pequeña empresa, los trabajadores obligatoriamente se deben afiliar al Sistema Nacional de Pensiones o, si gustan, también al Sistema Privado de Pensiones. Bien, todo este conjunto de normas que lo que hacen es incentivar la formalización de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, tienen como objetivo pues el de proporcionarles un trabajo más digno, con acceso a seguros sociales, que permita una recaudación en el Estado, ¿ya? Y que nos posibilite pues un desarrollo, digamos, más sostenido para este tipo de empresas, que son por lo general familiares o un grupo reducido pues de empresarios que quieren tener alguna actividad económica. Bien, señores estudiantes, finalizo, no sin antes recalcarles, por favor, que se acerquen al Ministerio de Trabajo o vayan a la página web y traten de conseguir la mayor cantidad de información posible sobre estos temas, que son muy importantes y que en un futuro muy próximo esperamos ya lo lleven a la práctica. Muchas gracias.